Gloria al Señor Jesús. Bueno, en esta hora quiero expresar mi saludo de una manera muy especial a nuestro hermano Samuel Arciniegas, pastor de la Iglesia del Señor allí en la central de Piedecuesta, a la hermana Leila, su esposa, a sus hijos. También quiero saludar al Comité de Damas Dorcas y a la congregación en general, a cada amigo y a cada hermano que en esta hora se encuentra congregado a través de estas plataformas para adorar y para exaltar el nombre del Señor Jesús. Hoy hay un tema muy especial y es muy importante para nosotros como Iglesia del Señor, y es gratitud, un hábito que transforma tu vida. Y quisiera invitarles a abrir la palabra de Dios allí en el libro de los Salmos, el capítulo 75 y el verso 1. Libro de los Salmos, capítulo 75, versículo 1, dice la palabra de Dios. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Gloria al Señor Jesús. Estaba mirando y este es un salmo de Asaf. Asaf era un levita que había sido llamado para servir en el templo, y al parecer era músico como David, y también compuso algunos salmos. Y Asaf afirma que a pesar de la perturbación física, moral o social que el ser humano pueda llegar a tener, Dios nunca pierde el control del universo. A pesar de todas las adversidades que quizá usted y yo podamos ver que suceden a nuestro alrededor, si hay algo de lo que podemos estar seguros es que Dios tiene el control de todas las cosas, y Él le da estabilidad a nuestra vida y juzga a los malos a su debido tiempo. Gloria a Dios. Qué bueno es saber esta verdad, porque esto nos permite a nosotros vivir confiados en el Señor y también en agradecimiento. Hay una frase que un día leí por allí de un autor que se llama Cicerón, y él dijo: la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino que es la madre de todas. Gloria al Señor Jesús. Muchos estudios han demostrado que las personas que viven agradecidas tienen un mayor bienestar en su vida, no solamente en la parte emocional, sino en todas las áreas de su vida. El agradecimiento genera una sensación de bienestar en nuestra vida. Por eso, quizá la gente de allí afuera, los que no conocen al Señor, no logran comprender la forma que quizá para ellos es tan extraña como nosotros vivimos en la iglesia, porque ellos ven que pasamos por dificultades, ellos ven que quizá pasamos por las mismas situaciones difíciles que allí la gente afuera, o incluso en ocasiones peores, pero ellos siguen viendo que nosotros vivimos y expresamos un agradecimiento hacia Dios, que vemos más los beneficios que Dios ha tenido para con nosotros que quizá las mismas circunstancias difíciles que podamos estar atravesando. Y eso es sencillamente porque desde el día en que le conocimos, nuestros ojos fueron abiertos, y en ese momento en el que pudimos ver la realidad de las cosas, entonces ahora sabemos y entendemos que son muchos más los beneficios que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros que quizá los momentos malos que podamos atravesar a lo largo de nuestra vida. Ahora hay razones reales y suficientes para vivir agradecidos con Dios, y eso lo podemos ver a través de su palabra. Gloria al Señor Jesús. Yo quisiera que meditáramos en ese pasaje que está por allí en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 17, donde nos habla de 10 leprosos que un día estaban por allí desterrados, no podían entrar en el pueblo, no podían ir al templo, y al parecer 9 eran judíos y 1 era extranjero, 1 era samaritano.
Pero ellos habían escuchado que Jesús estaba por allí en esos lugares, ellos habían escuchado que Jesús venía pasando cerca de ellos, así que ellos como pudieron empezaron a dar voces, a gritar para que el Señor les escuchara y pidieron ayuda, pidieron el socorro de Dios, pidieron que Él les sanara de esa enfermedad tan terrible. Y como es de esperar, el Señor siempre está dispuesto a ayudarnos, a tendernos la mano en el momento en el que nos sentimos solos, en el momento en el que estamos pasando por angustia. Y el Señor les sanó. El Señor dice la palabra de Dios que Él les dijo, bueno, vayan y muéstrense allí a los sacerdotes. Y cuando iban de camino, se dieron cuenta que habían sido sanados. Esa obediencia de ellos irse inmediatamente a mostrarse a los sacerdotes permitió que ellos recibieran la sanidad de su cuerpo. Pero pasó algo especial, y es que hubo un hombre allí entre esos 10 que al darse cuenta que su piel ya estaba limpia, que al darse cuenta que ya no padecía esta enfermedad tan terrible, decidió devolverse primero para agradecer al Señor lo que había hecho en su vida. Pero los demás se fueron, tal vez por su emoción, tal vez por verse que ya estaban limpios y querían a lo mejor abrazar a su familia y reencontrarse con aquellos que quizá durante mucho tiempo habían dejado de ver. Sin embargo, la gratitud que había en este hombre samaritano le hizo parar un momento y le hizo dar una vuelta para retroceder y volver a buscar a aquel que le había dado la sanidad, aquel que había cambiado su vida. Y dice su palabra que él se postró y adoró al Señor y le agradeció por esa sanidad que había recibido, por ese favor que había recibido. Y esto en realidad no fue indiferente ante los ojos del Señor Jesús, porque a veces pensamos que al Señor, que todo lo sabe, como el Señor conoce todas las cosas y conoce aún nuestros pensamientos, entonces pensamos que no debemos tal vez expresarle al Señor, porque ¿para qué si Él ya lo sabe todo? Pero ¿sabe algo, querido hermano y amigo que me está escuchando? El Señor sí espera que usted y yo expresemos con nuestros labios el agradecimiento que hay en nuestra vida, o la necesidad que hay en nuestra vida, o quizá lo que queremos anunciar que Él ha hecho en nuestra vida. Si nosotros revisamos bien este texto, el escritor muestra allí claramente que la ingratitud no le es indiferente al Señor. Si Él no hubiese preguntado por los otros 9, entonces podríamos decir, bueno, al Señor le da lo mismo si le agradecen o no, pero lo primero que Él preguntó fue, ¿y dónde están los otros 9? Lo más irónico de todo esto es que esos 9 que no fueron agradecidos eran conciudadanos suyos, pertenecían al mismo pueblo. Y solamente el que fue a dar gracias fue un extranjero, alguien que quizá discrepaba en algunas creencias que tenían los judíos. Sin embargo, supo reconocer que había recibido un favor especial y era agradecido por eso. Gloria al Señor Jesús. A veces, hermano, nos pasa como estos 9 que siendo judíos, que siendo del pueblo del Señor, no agradecieron porque pensaron que tal vez por ser judíos lo merecían. Pensaron que tal vez porque pertenecían al mismo pueblo del Señor Jesús, entonces merecían haber recibido esa sanidad o haber recibido ese favor. A veces nosotros dentro de la iglesia pensamos que ya por estar quizá 10 años, 20 años en la iglesia y tal vez sirviéndole al Señor, merecemos que Dios nos dé todo lo que nos da. Pero se nos olvida que su palabra dice que no había ni un justo sobre la tierra. No merecíamos ni siquiera que el Señor hubiese muerto en la cruz del Calvario. No merecíamos ni siquiera respirar el aire que estamos respirando hoy usted y yo. Pero Él ha sido bueno. Sin embargo,
En la iglesia uno escucha a veces hermanos que dicen, prefiero hacerle un favor a un inconverso que a alguien de la iglesia, porque los de afuera a veces son más agradecidos que los propios hermanos, y no debe ser así, hermano querido, esto no debe ser así, porque usted y yo hemos conocido la bondad de Dios, usted y yo hemos gozado de esta salvación tan grande. Y yo creo que en nuestro corazón cada día debe haber agradecimiento, debemos cultivar ese hábito no solamente hacia el Señor, sino también hacia nuestros hermanos, hacia aquellos que nos rodean. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Eso le pasó al Señor Jesús. Aquellos que quizá era de quienes Él esperaba más, fueron quienes lo hicieron sentir decepcionado o defraudado. No tuvieron una actitud de agradecimiento, y aunque fueron también sanados de esa lepra que estaban padeciendo, su ingratitud les arrebató la salvación, porque sí recibieron la sanidad, pero hasta ahí llegó el favor de ellos. Sin embargo, la diferencia está en aquel que se devolvió a dar gracias, porque cuando él llegó allí y se postró delante de la presencia del Señor, dice su palabra que al haberle preguntado, ¿y dónde están los otros? Solo este extranjero, solo este samaritano pudo devolverse a dar gracias. El Señor le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor Jesús, porque cuando somos agradecidos recibimos más de lo que esperamos. Cuando cultivamos en nuestra vida el agradecimiento hacia Dios, hermano, Dios se agrada de esto, y quizás si nos iba a dar una porción, créamelo, que un corazón sincero, un corazón humillado delante del Señor lo mueve a Él para que recibamos mucho más de lo que quizá usted y yo estábamos esperando. Yo me preguntaba cuando estaba leyendo este pasaje, ¿cuántas veces no habremos nosotros dejado al Señor esperando para que volvamos a darle gracias a Él? Qué bueno que en esta hora pudiéramos hacernos esta pregunta. ¿Cuántas veces habremos sido ingratos o habremos pasado por ingratos delante de la presencia del Señor? Porque sencillamente recibimos tantas cosas de Dios cada día, recibimos de Dios todo lo que tenemos, y para nosotros se ha vuelto algo tan común el orar y ser sanados, el poner nuestras manos sobre alguien y que quizá esa persona sea libre o sea llena del poder del Espíritu Santo, que se ha vuelto tan común y tan cotidiano en nuestras vidas que se nos olvida que es un milagro y que debemos ser agradecidos cada día por cada uno de esos milagros que Dios obra en nuestras vidas. Ese título, cuando yo lo vi, yo dije, bueno, pero ¿qué voy a decir yo acerca de este título? Un hábito que transforma nuestra vida. Y sabe que sí, es una gran realidad. Es una gran realidad porque la gratitud debe estar presente en nuestra vida como un buen hábito, como un hábito sano, implícito en todo lo que usted y yo hacemos, en nuestra relación con los demás, pero sobre todo en nuestra relación con el Señor. Cuando hacemos de la gratitud a Dios un hábito, entonces nuestra vida realmente es transformada. Primero, porque entendemos que esta vida que tenemos, sin importar la condición, hermanos, sin importar si estamos enfermos, sin importar si quizá estamos pasando una dificultad económica, esta vida que usted y yo hoy tenemos y que podemos disfrutar, se la debemos a Él. Gloria al Señor Jesús. Todo se lo debemos a Él. Dice por allí en la carta del apóstol Pablo a los romanos que debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, razonable. Sabe que
en psicología se llama terapia cognitiva, el poder aplicar la razón a todo lo que hacemos. Y cuando nosotros aplicamos nuestra razón a lo que hacemos delante de Dios, cuando nosotros podemos acercarnos a Dios en gratitud, razonablemente, sabiendo que a Él le debemos todo lo que somos, entonces por eso nos renovamos, por eso nuestro entendimiento es renovado y por eso podemos acercarnos a Él con un razonamiento, con una conciencia de que lo único que podemos hacer es ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional y lo hacemos porque estamos agradecidos con el Señor. Y ahí es cuando el Señor nos permite saborear, nos permite contemplar esa buena voluntad que es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Sus palabras o la palabra de Dios en general nos invita a usar nuestra razón para reconocer las misericordias de Dios cada día y para vivir agradecidos con Él. Segundo, es un hábito que cambia nuestra vida porque una actitud de gratitud nos permite valorar lo que Dios nos ha dado. La Biblia nos dice que toda buena dádiva y que todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria al Señor Jesús. Pero a veces uno solamente escucha quejas y quejas y quejas de parte de los hermanos. Es que mis padres, es que mis hijos, es que mi familia, es que esta vida que a mí me tocó vivir, es que esta situación, es que por qué teníamos que atravesar por esto, por qué me pasó a mí, por qué no le pasó a otro. Llegamos a escuchar quejas de ese tamaño, de ese talante, y se nos olvida dar gracias a Dios por esa familia que tenemos. Aunque quizá no es perfecta, aunque quizá nuestros padres no sean los mejores, aunque quizá nuestros hermanos no sean los mejores, aunque quizá nuestros hijos no sean los mejores. No somos perfectos, pero es la familia que Dios nos ha dado. Es ese núcleo que Dios utiliza para que nos sintamos bien, para que nos sintamos amados, para que podamos expresar lo que sentimos. Es en la familia donde nosotros podemos ser nosotros mismos, sin temor a ser juzgados. Y sabemos que a pesar de que nos equivoquemos, siempre estará allí la familia para tendernos la mano. ¿Por qué no agradecer en vez de quejarnos? ¿Por qué no valorar esa familia que el Señor nos ha dado? Quizá sea la más imperfecta del mundo, pero es la familia que Dios nos regaló, hermano querido, y qué bueno que valoremos todo esto, porque la familia es una riqueza incalculable y que podamos ser agradecidos con Dios. Tercero, cuidamos lo que Dios nos ha dado. Una actitud de gratitud nos lleva a cuidar todo eso que el Señor nos da cada día. Cuando en el libro de Proverbios 27:18 dice: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira los intereses de su Señor tendrá honra. Y cuando nosotros somos conscientes de que todo lo que tenemos se lo debemos al Señor y vivimos agradecidos, entonces vamos a cuidar todo eso que Él nos dio. Una actitud de agradecimiento nos lleva a cuidar y a valorar lo que Dios nos ha dado. Ese ministerio, ese servicio que tú puedes hacer allí en la iglesia, ese trabajo que tienes. Cuida, hermano querido, lo que Dios te ha dado, ese don del Espíritu Santo. No lo descuides, valóralo y cuídalo, porque muchos a tu alrededor anhelan tener lo que tú tienes, pero Dios te escogió a ti, Dios te lo dio a ti, y yo creo que es una razón suficiente para cuidarlo, porque no merecíamos
que Dios nos diera tanto. No merecíamos la salvación, no merecíamos su Espíritu Santo en nuestra vida, pero Él nos lo ha dado y debemos dar fruto y debemos cuidarlo, como dice allí en ese pasaje, como quien cuida la higuera, comerá de su fruto. Queremos seguir recibiendo los favores de Dios. Cuidemos lo que Dios nos ha dado y seamos agradecidos. Cuarto, cuando tenemos una actitud de agradecimiento, le servimos a Dios porque sabemos, entendemos y reconocemos que Él ha sido bueno. Cada día de nuestra vida, Él es bueno. Todos los días de nuestra vida, Él es bueno. Y sabemos y entendemos que lo único que podemos hacer, no esperando una recompensa, no esperando nada a cambio, porque no hay nada que podamos ofrecerle al Señor que Él no nos lo haya dado primero. Lo hacemos todo por gratitud, porque estamos agradecidos con el Señor. No hay un interés personal. Hay un coro que me gusta mucho que dice: no por obras, no por pan, no por vestido, te serviré, Señor, solo porque tú me amaste. Porque Él no nos rechazó, aleluya, cuando nos acercamos a Él. Porque quizá nuestra condición cuando llegamos a los pies del Señor no era ni siquiera parecida a la de muchos otros. Era peor, pero sin embargo el Señor nos aceptó. El Señor nos amó primero, antes de que usted y yo pudiéramos amarle. Él ya nos había amado y no hay nada que podamos hacer, simplemente agradecer al Señor, simplemente servirle con todo nuestro corazón cada día, con un corazón sincero, con un corazón agradecido, porque Él ha sido bueno. Quizá el Señor no nos vaya a dar riquezas, quizá el Señor no nos vaya a dar muchas cosas, pero hermano, yo creo que lo que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy es suficiente para que usted y yo podamos vivir agradecidos con Él, podamos entregar nuestra vida en servicio a Él. Él nos escucha, dice su palabra: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Por qué no estar agradecidos con un Dios todopoderoso que cuando abrimos nuestros labios inclina su oído para oír nuestro clamor? Él provee para nuestras necesidades. Si nosotros pedimos cualquier cosa creyendo, Él nos responde. Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, pero sobre todo, hermano, Él nos ha dado la salvación de nuestras almas y eso le costó a Él el precio más grande, su sangre, su vida allí en la cruz del Calvario. Qué bueno que en esta hora podamos nosotros mirarnos y reconocer todo lo que Dios nos ha dado. Quizás se nos hace común entrar a nuestra casa tan bonita y ver todas las cosas que tenemos allí. O quizá nuestra casa tan modesta y ver lo poco que tenemos allí. Pero tenemos un techo, tenemos una familia, tenemos una iglesia que está pendiente de nosotros. Tenemos un pastor que está allí cada día orando y velando por nuestras almas. Tenemos la salvación y sobre todo tenemos la presencia de Dios en medio nuestro. ¿Por qué no en esta hora darle gracias? ¿Por qué no en esta hora decirle al Señor: gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú, Señor Jesús, nos has permitido comprender y gustar de tus bendiciones? Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias a Dios. Yo le invito, hermano, allí en su casa, acérquese al altar de Dios.
Quizá no estamos en el templo, quizá no podemos pasar adelante y postrarnos en una plataforma, pero allí en su casa usted puede postrarse, usted puede allí levantar un altar y decirle: Señor, gracias, gracias Padre amado por tu amor, por tu misericordia, gracias Señor por habernos salvado, gracias Señor por mi familia, gracias Señor porque tu palabra se cumple en nuestra vida y aún en esta época en la que quizá muchos están padeciendo de hambre, no he visto justo desamparado ni tu descendencia que mendigue pan. Gracias Señor, hoy nos sobran las razones para agradecerte, oh Dios, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, oh Rey amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, me despido de ustedes. Un abrazo fraternal y deseo que el Señor continúe bendiciendo sus vidas de una manera muy especial. Dios les bendiga.